de la República, Keiko Fujimori. Escuchemos. A quienes depositaron su confianza en nosotros y también a quienes no lo hicieron, pero esperan con justa razón que este gobierno esté a la altura de los desafíos que enfrenta el Perú. Hoy cerramos la etapa electoral y si bien la asunción del mando es el 28 de julio, todo el equipo se concentrará en el proceso de transferencia. Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más, porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones. Por eso hemos decidido poner en marcha la oficina de la presidenta electa, que voy a liderar junto al equipo que hoy me acompaña. Miki Torres, en representación de la plancha presidencial, y Marco Vinelli, a quien delego la tarea de ser el jefe del equipo de transferencia de gobierno. La misión será ordenar el proceso de transición para que cuando asumamos el gobierno sepamos con claridad dónde... Joana Castro y Carlos Villarreal. Bueno, Keiko Fujimori, licenciada en Administración de Empresas, jurará como Presidenta de la República el próximo 28 de julio. Tras postular por cuarta vez, logró ser, por supuesto, elegida en una competencia reñida y asumirá el cargo que tuvo en su momento su padre, Alberto Fujimori. El siguiente informe justamente recorre los principales aspectos de su vida, desde su niñez hasta el escenario político actual. Ex primera dama, ex congresista, candidata presidencial en las últimas 4 elecciones generales y hoy presidenta electa. Keiko Sofía Fujimori Iguchi nació el 25 de mayo de 1975. En una entrevista con RPP, durante el tramo final de su campaña, la próxima mandataria recordó que, mucho antes de que el apellido Fujimori ingresara en 1990 a la vida política peruana, ella y sus hermanos vivieron una infancia alejada del ojo público. Los recuerdos de esa época están ligados a la ingeniería agrónoma, profesión de su padre Alberto Fujimori, y a los juegos que él desarrolló para sus 4 hijos, Keiko Sofía, Hiro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo. Sus juegos tenían que ver con la agronomía y con el contacto con la naturaleza. Quien recoge más semillitas de eucalipto también se gana un premio. Entonces siempre estuvimos acostumbrados a jugar con temas de la naturaleza, a caminar por el desierto. En la campaña electoral de 1990, Keiko Fujimori y sus hermanos acompañaron a su padre y a veces respondieron las preguntas de los periodistas. Permaneció en Perú durante los primeros años del gobierno de su padre, incluso cuando disolvió el Congreso en 1992. Al año siguiente, viajó a Estados Unidos para iniciar estudios universitarios, pero volvió en 1994 cuando su madre, Susana Iguchi, denunció intentos de tortura en su contra y Alberto Fujimori la apartó de la función de primera dama. Keiko Fujimori se encontraba en Perú cuando su padre renunció desde Japón a la presidencia en noviembre del año 2000. Cuando el Congreso aprobó la vacancia, Keiko Sofía dejó Palacio de Gobierno. En el 2002 viajó a Estados Unidos y conoció a Mark Vito Villanella, con quien contrajo matrimonio en 2004. Aunque su padre le sugirió estudiar ingeniería industrial, siguiendo la tradición familiar de ingenieros, como sus hermanos Kenji y Hiro, Keiko señaló que optó por estudiar administración de empresas, mientras que su hermana Sachi eligió arquitectura. La candidata dijo que su verdadera aspiración era trabajar en el sector privado. Por eso, tras la renuncia de su padre a la presidencia, realizó una maestría en administración para retomar esa carrera que sentía postergada, pero decidió retornar a la actividad política. Una decisión de la que asegura no arrepentirse. El servicio social, el servicio a mi país es algo que me llena de muchísima energía. El poder es pasajero, el poder es efímero.
el servicio es de por vida. Y eso es algo que aprendimos de mi papá y de mi mamá. Para el 2006, Keiko Fujimori se presentó como aspirante al Congreso y obtuvo más de 600.000 votos preferenciales, siendo la postulante más votada. Luego, en el 2011 y el 2016, vinieron sus dos primeras postulaciones a la presidencia, en la que no ganó la segunda vuelta, pero sí logró que su partido obtenga bancadas importantes en el Congreso. En los años siguientes, estuvo 2 veces con prisión preventiva por la investigación sobre los presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales. Primero, desde el 2018 por 13 meses y luego en el 2020 por 4 meses. Este año, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial archivó de forma definitiva ese proceso judicial. La dirigente de Fuerza Popular afirmó que esos periodos en prisión no solo fueron un desafío personal, sino también un sacrificio para su entorno. Todo ese momento tan duro, lo que a nosotros nos hizo fue volvernos más unidos. Esa fortaleza no solamente la sentimos en la familia, sino yo la veo también en el partido. Hemos madurado, hemos aprendido, tenemos lecciones, por supuesto, y eso es lo que queremos, ese es el mensaje que queremos llevar. En cuanto a sus creencias personales, Keiko Fujimori manifestó que su principal fuente de seguridad reside en su fe cristiana. Explicó que suele portar consigo algún objeto o símbolo que guarda relación con Jesús y la Virgen, a quienes encomienda su bienestar espiritual. En sus 3 primeras postulaciones a la presidencia, Keiko Fujimori pasó a la segunda vuelta. Sin embargo, allí se impusieron Ollanta Humala el 2011, Pedro Pablo Kuczynski el 2016 y Pedro Castillo el 2021. Un año después de esa elección, anunció el fin de su matrimonio con Marc Vito Villanelle. Keiko Fujimori afirmó que postuló por 4ª vez a la presidencia porque contaba con el apoyo de sus hijas Chiara Villanella y Kaori Villanella, a quienes prefiere no ver en la política activa al considerar que es una carrera muy sacrificada. Al proyectarse al futuro, afirmó que no busca una trascendencia por ego, sino una oportunidad de gobernar el país por 5 años. Lo que yo pido es una oportunidad. Quiero ser presidenta una sola vez por 5 años, darle ese desarrollo y progreso a tantas comunidades que hoy se sienten abandonadas. Pero mi legado en mi país será dejar un partido sólido, amplio, que fortalezca la democracia. Keiko Sofía Fujimori Iguchi señaló que sus 3 décadas en política han tenido costos personales y familiares. Sostuvo no guardar rencor al señalar que es un sentimiento que termina pesando únicamente a quien lo tiene. Desde el 28 de julio próximo asumirá el cargo que aspira desde el 2011 y tendrá la responsabilidad de cumplir las promesas hechas a los ciudadanos del país. 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, proclamo que la fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales 2026. En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Iguchi como presidente de la República. Asimismo, a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República y a don Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente de la República para el periodo 2026-2031, a quienes se les otorgará las correspondientes credenciales en acto público y solemne, que oportunamente será convocado por este Supremo Tribunal Electoral. El texto del acta de la presente sesión formará parte integrante del acta final. Y cuando trabajamos unidos, lo podemos lograr todo. Que Dios bendiga al Perú.
Muchas gracias. Pronunciamiento de la presidenta electa Keiko Fujimori, quien estuvo acompañada en este discurso por Marco Minelli, jefe del grupo que va a llevar a cabo el proceso de transferencia, y también de Miki Torres como representante de la plancha presidencial. Miguel Ángel Torres como representante de la plancha presidencial. Posa en este momento para las cámaras y los periodistas de la prensa nacional y extranjera la presidenta electa, quien ya se retira en este momento tras este primer pronunciamiento, tras su proclamación como presidenta electa de nuestro país. Y proclamado los resultados por el Jurado Nacional de Elecciones, recibe con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí, señala Keiko Fujimori. Empieza así una nueva etapa que asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno. A través de estas cuentas de Twitter, indica la señora Keiko Fujimori Gucci, se compartirán los avances de esta etapa y el trabajo que venimos realizando. Los invito a acompañarnos y acompaña pues precisamente las cuentas oficiales de las diversas redes sociales que tiene la señora Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú, y que en estos momentos se encuentra acá, en el interior de su local en San Isidro, cumpliendo actividades precisamente relacionadas ya a este tiempo de transición, a la toma de mando que debe ser el próximo 28. Ella no ha podido. Hey, Dean, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy buenas tardes. Acabamos de observar los procesos democráticos que se vienen cumpliendo, pero a la par también aquellos procesos artísticos, y uno de ellos es la elaboración de la banda presidencial, que tiene una larga data en lo que es la dedicación, Jennifer, amigos televidentes, porque es un trabajo delicado, un trabajo de filigrana, un trabajo que requiere mucha paciencia. ¿Cómo está, don Dante? Disculpe que lo interrumpamos, pero es un material que en realidad está bañado en oro. Sí, el material es bañado en... Ella juramenta para presidenta de la República. Ya incluso han entregado una. Sí, la banda entregada es similar a la que usted puede apreciar acá, con el escudo bordado a mano en alto relieve, con los detalles bañados en oro de 24 quilates y con la borla también. Usted puede ver que se hace todo a mano y que hay dos tipos de materiales, el oro mate y al tamaño, ¿no? A la contextura. E incluso si es que desean una banda de... España aceptó la convocatoria del candidato de Perú Libre y participó en un debate en Chota, Cajamarca, tierra natal de su adversario. El 6 de junio del 2021 se realizó la segunda vuelta. Mientras el conteo de la OMPE daba la ventaja a Pedro Castillo, Keiko Fujimori denunció y... Muy bien, 2016. No, antes. Sí, 2016, ¿verdad? ¿O qué me acuerdo? ¿Quién no, 2011? ¿Quién no sabe? Ollanta pues. Y hoy hemos visto que de acuerdo a los resultados oficiales de la OMPE, dan como ganador al señor Ollanta. Reconozco su triunfo. De esta segunda vuelta, y aún existiendo varias actas pendientes de resolver ante el Jurado Nacional de Elecciones. El día de hoy anuncio que, cumpliendo mis compromisos asumidos con o sea, 43.385 de Firma conforme, Fuerza Popular. Voto registrado. Firma conforme, Fuerza Popular.
Firma conforme Fuerza Popular. Registrado. Electorales competentes. Asimismo, la institución enfatizó que existen mecanismos legales establecidos para que las organizaciones políticas puedan presentar recursos, observaciones o reclamos dentro del marco normativo vigente. La Cancillería también rechazó las acusaciones que atribuyen a funcionarios consulares presuntos actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración. Están 2.000 votos. Al final va a ser exactamente la misma diferencia que Pedro Castillo le sacó a ella. Y es que es la única manera de poder demostrar un fraude o de demostrar que no hubo fraude. Si tú tienes copias de las actas, y por eso era tan importante que Fuerza Popular lograra los 90.000 personeros, si tú tienes copias de las actas, tú sumas 1 más 1 es 2 y te tiene que cuadrar con el mismo 2 que tiene OMPE, salvo alguna anulación de algún voto, ¿no? Una cosa así, te puede pasar en tu proceso electoral. Más allá de eso no hay chance. Entonces, Keiko Fujimori cuenta totalmente polarizado. Debemos unirnos y volver a tener confianza en nuestras instituciones. Hay mucha desconfianza entre los propios ciudadanos, hay mucha desconfianza en las instituciones. Yo creo que uno de los retos que debemos en el Senado es ver cómo ubicadas aquí en Lima Sur. Ella ha expresado su agradecimiento con la población por haber respaldado su candidatura y aseguró que la elección ya ha terminado. Sin embargo, esto ha demostrado la gran división que existe. Ya acabó. Y lo que ha mostrado es un país que está fragmentado. Y lo que nos corresponde ahora es tender los puentes, es volvernos a abrazar, es trabajar juntos por la unidad de todos los peruanos. Yo lo que quiero es enviar ese mensaje a las personas que todavía desconfían, a trabajar juntos por la paz, por el orden y el desarrollo de nuestro país. Popular también ha reiterado su agradecimiento por los resultados que hasta el momento. A la fecha, virtual presidenta de la República. Agradeció el respaldo recibido en las urnas y aseguró que en un eventual gobierno, su gestión también se enfocará en las zonas donde no obtuvo apoyo electoral. Somos conscientes que el Perú está dividido, que prácticamente son mitades, y entendemos estas votaciones. Y lo que muchas de las personas reclaman, sobre todo, es que nuevamente el Estado vuelva a funcionar. Y es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar, en las zonas donde nos han respaldado, pero sobre todo en las zonas donde todavía hay desconfianza. Keiko Fujimori evitó pronunciarse sobre las últimas declaraciones de su contendor Roberto Sánchez, quien anunció que no reconocerá los resultados finales. Es una decisión personalísima, ¿no? Yo entiendo cómo se puede sentir, porque yo he estado en el otro lado en 3 oportunidades. Y yo he reconocido los resultados en cada uno de los procesos electorales. Por otro lado, Fujimori adelantó que en el próximo Congreso Bicameral impulsará la creación de una comisión de alto nivel encargada de revisar las denominadas leyes pro crimen. Nosotros vamos a plantear una comisión de alto nivel con especialistas, expertos en temas legales, que se encarguen de hacer una revisión de estas leyes. En esa línea, la candidata fujimorista resaltó que durante la siguiente legislatura se extenderían puentes a los demás partidos políticos con el fin de incentivar el diálogo.
Registrado. Registrado. Las comunidades y valles de la región se congregaron en la Plaza Mayor de Cusco para participar en una de las actividades más representativas de las celebraciones jubilares de la ciudad imperial. Desde tempranas horas de la mañana llegaron portando con orgullo los símbolos de sus pueblos, en una demostración de identidad cultural que reafirma el profundo vínculo que mantiene con la historia y las raíces del antiguo imperio de los Incas. Porque ahí la contabilidad pues es clarísima. Ella ha asegurado que es decisión personal. A Roberto Sánchez, quien afirmó que no reconocería una eventual victoria fujimorista. Es una decisión personalísima. Yo entiendo cómo se puede sentir, porque yo he estado en el otro lado en 3 oportunidades. Y yo he reconocido los resultados en cada uno de los procesos electorales. Yo no le voy a contestar. 44.000 votos. Si ya... Que la derechista Keiko Fujimori finalmente será la nueva presidenta del Perú. La candidata derechista Keiko Fujimori, ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. El triunfo de Fujimori marca el regreso del fujimorismo al poder en Perú, 25 años después de la salida de su padre. Hoy Keiko Fujimori, la candidata de derecha de Perú, alcanzó, todavía no se terminan de contar las actas, pero alcanzó una ventaja inalcanzable por el candidato de izquierda de Roberto Sánchez. Keiko Fujimori está ya a punto. Su ajustada victoria frente a Roberto Sánchez marca el regreso del fujimorismo al poder después de 26 años en medio de un Perú profundamente polarizado. Keiko Fujimori ya tiene una ventaja irreversible en los resultados de las elecciones presidenciales en este país, que probablemente va a ser la próxima presidenta de Perú. La prensa internacional ya da por ganadora a Keiko Fujimori y la presenta como la próxima presidenta del Perú. Medios de Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, España y otros países coinciden en que el resultado está prácticamente definido y que únicamente resta la proclamación oficial de las autoridades electorales. ¿Y por qué llegan a esa conclusión? Porque con más del 99,8% de las actas contabilizadas, Keiko mantiene una ventaja superior a los 44.000 votos. Una diferencia que, según analistas y diversos medios, resulta prácticamente imposible de revertir con las pocas actas que aún quedan pendientes. De confirmarse oficialmente el resultado, Keiko Fujimori llegará a la presidencia en su 4º intento, después de haber perdido 3 segundas vueltas consecutivas. Además, el fujimorismo volverá al gobierno por primera vez desde el año 2000, un hecho que ha generado un amplio análisis y cobertura en medios de distintos países por el impacto político que representa para el Perú. Precisamente por eso, la noticia ya ocupa titulares en toda la región y muchos medios internacionales analizan qué significa este resultado para el futuro político del país. Ahora sí, escuchemos cómo la prensa internacional presenta a Keiko Fujimori como la próxima presidenta del Perú. En Perú pasaron 17 días ya de las elecciones con un escrutinio realmente muy lento, pero parece que la derechista Keiko Fujimori finalmente será la nueva presidenta del Perú. Porque, bueno, a esta altura, con el 99,8% del escrutinio finalizado, Fujimori tiene una ventaja de unos 43.000 victorias, sobre todo el que proviene de los Estados Unidos, donde vive la mayor comunidad peruana afuera del país. Impugnarlo ante todas las instancias posibles ha sido el caballo de batalla de su rival, que esta semana dijo que no reconocería la victoria de Fujimori y anunció además nuevas movilizaciones de sus partidarios. Esa actitud... La hipótesis de la denuncia es que se orquestó una sofisticada operación desde las más altas esferas del poder político para manipular los resultados, aunque sin ninguna prueba contundente. El documento solo refiere a actos indiciarios y suspicacias, como el cambio de embajadores, el uso del sistema STAE, el escrutinio de votos en el exterior y hasta la injerencia del embajador de Estados Unidos. Desde la OMP, Bernardo Páez negó cualquier violación a alguna norma. Sin embargo, la renuncia del secretario general habrá teatro, pero no del que se ensaya con guión, sino del que la política peruana escribe en vivo y en directo, con los resultados en la mano y las reacciones en el aire. No todo por hoy. Si deseas saber... Pero esto es lo que dice el señor Edgar Mancha Pineda, senador electo.
De ahí a que realmente la bancada y que Rafael López Aliaga un día se despierta como enemigo de Keiko, el día siguiente dice que sí, que no ha habido ningún fraude y que ella ganado las elecciones, y luego hoy día vuelven a decir que serán oposición, entonces no se sabe realmente. A un paso de la proclamación de los órganos electorales, la candidata llegó a Villa María del Triunfo para agradecer a sus seguidores. Gracias por habernos ayudado, por darme esta oportunidad, que por supuesto la asumimos con humildad. Y vamos a tener un gran equipo, un equipo que vaya más allá de nuestro partido, un equipo en el comedor popular Ayu, en Santa Rosa Baja, Keiko Fujimori dijo que tiene... Y de acuerdo con los resultados difundidos este lunes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales de ese país. Marca un momento histórico y decisivo para Perú, en medio de un escenario de alta polarización política y social que ha mantenido en vilo al país durante los últimos años. El enorme desafío de recuperar la estabilidad institucional. Diversos medios resaltan que la nueva presidenta asumirá en un contexto complejo. Es el candidato de la izquierda en Perú, pero bueno, finalmente con el 50,13% de los votos, Keiko Fujimori entonces ahora sí oficialmente es la nueva presidenta de Perú. Ya está el 100% de las actas contabilizadas y Fujimori obtuvo el 50,13% de los votos, mientras que Sánchez el 49,86%, de acuerdo entonces con esta página. La candidata de derecha ganó la segunda vuelta presidencial con el 50,13% de los votos, una diferencia de menos de 50.000 sufragios, según los resultados oficiales anunciados el lunes. Fujimori ganó las elecciones presidenciales de Perú. Su triunfo en varios países, ¿no?, de América Latina. La pregunta es, ¿hablará y gobernará como si hubiese arrasado en las elecciones o buscará tender puentes hacia todos los que no votaron por ella? Les recuerdo, ¿se acuerdan? En la primera vuelta, tanto Roberto Sánchez como Keiko Fujimori no habían obtenido ni el 15% de los votos. Bueno, todo se tenía que definir en esta segunda vuelta. El 50,1 contra 49,90. Bueno, menos de 50.000 votos de diferencia. Con prudencia y con mucha humildad, la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, bueno, esta es la cuarta postulación. Fujimori, candidata de Fuerza Popular, se perfila como 123.396 sufragios. Su contendiente, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó el 49,865%, con 9.173.755 votos. Con estos resultados, la lideresa de Fuerza Popular mantiene una ventaja de 49.641 votos. Sin embargo, el proceso aún debe completar la etapa de proclamación descentralizada a cargo de los jurados electorales. Mori sobre Roberto Sánchez por un estrecho margen de casi 50.000 votos. La candidata de derecha obtuvo 50,14% de los votos válidos frente a 49,86%. Diversas autoridades del continente americano saludaron el triunfo electoral de Keiko Fujimori tras conocer los resultados de la OMP. El presidente de Bolivia, La segunda vuelta presidencial, la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos válidos y superó a Roberto Sánchez por apenas 46 en Perú, con el conteo al 100%. A falta de proclamación oficial al 100%, Keiko Fujimori ganó las elecciones con el 50,13% de los votos, superando a Roberto Sánchez por 49.641 sufragios. Finalmente, la cadena alemana DW fue directa al señalar que Keiko Fujimori será la próxima presidenta del Perú, destacando, pero la victoria de Keiko Fujimori ya ocupa los principales titulares de la prensa internacional. ¿Crees que su gobierno logrará darle estabilidad al Perú durante los próximos 5 años? Te leemos en los comentarios. Y que únicamente resta la proclamación oficial
llegan a esa conclusión? Porque con más del 99,8% hacemos y del cual espero yo de conseguir esas imágenes, pero no he podido hacerlo porque lo que supuso el estigma de Montesinos. Su gobierno devolvió literalmente el Perú a los peruanos, sacó a Tupac Amaru, sacó a Sendero Luminoso, erradicó el terrorismo, y eso es algo que los peruanos recuerdan. Cuando mi padre se va, fueron miles de personas que fueron a despedirlo. Y yo eso, mi familia lo agradece, todas estas muestras de gratitud del Perú profundo que fueron a darle un último adiós. Efectivamente hay ese recuerdo de que se derrotó a Sendero Luminoso y al MRTA. Además se logró una estabilidad económica que luego significó un crecimiento que hasta ahora el Perú sigue gozando. Tuvimos una hiperinflación terrible en los primeros años de los 90. El año pasado el Perú ha tenido la inflación más baja en Latinoamérica. Pero lo más importante, yo en mis recorridos a lo largo de todos estos años, Marian, y conozco a profundidad mi patria, he podido recoger esas muestras de gratitud por las obras que hizo mi padre, los colegios, las cosas de titulación. Un título de propiedad que aquí en los Estados Unidos puede ser natural, en el Perú se puede decir, no solamente ataca a los comerciantes, sino a los transportistas. La actividad anterior de este Congreso que está buscando también una manera de hacer clientelismo y populismo con miras a esas elecciones. Y lo que estamos también revisando es... Keiko Fujimori continúa en reuniones en su local de campaña. Hace unos minutos otro de los visitantes... mediodía por venir el día de hoy. Una cualificación, encantado de responder cualquier pregunta. Bueno, comencemos con una pregunta que a mí me surge. Fue parte, ¿no? digamos, de hacer las cosas distintas, ¿no? Esta convocatoria que se hizo a nivel nacional del Movimiento Defensor del Perú, más la estrategia de cobertura casi al 100% a la mesa, en verdad llegamos al 89%, pero es un gran logro, ¿no? Creo que ha dejado una tranquilidad y sobre todo confianza a la población de que hemos estado presentes en la defensa. Ahora, señor Dyer, con respecto a las manifestaciones recientes del señor Sánchez, de la candidata... que no la apoyó en esta segunda vuelta. A mi punto de vista, tender puentes inmediatamente, ¿no? Hay que ser claros, el país sí está dividido, correcto, pero lo importante es trabajar con los hermanos de izquierda. Bandas de músicos en esta festividad, ¿no? Además de que mueve la economía local como la revolución. Ganan hoteles, restaurantes, también. Carmen, ahora vamos a conversar sobre este tema. Hola, Eliana, ¿cómo estás? Muy buenas noches para parte, pero para también complementar la información con prudencia y con mucha humildad la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Prudencia frente a Roberto Sánchez. En los exteriores de su casa ubicada en San Borja, reconoció que los resultados evidencian un país dividido y en este contexto hizo una reflexión. Recibimos este resultado con gran responsabilidad. Se convierte en la mejor presidenta del Perú. La lideresa del Fuerza Popular asegura que los resultados con cosas están fluyendo. Estoy en una etapa de mi vida diferente, más clara, más libre, con ganas de compartir cosas y de... Keiko Fujimori, luego que el Jurado Nacional de Elecciones proclamara a su plancha presidencial como la ganadora de este proceso electoral. Acompaña a la lideresa del Fuerza Popular, Miguel Torres, segundo vicepresidente de la República, y también a Marco Vinelli, quien será el jefe del proceso de transferencia de este nuevo gobierno que inicia hoy, como lo ha señalado Keiko Fujimori. Desde el día de hoy va a conocer toda la realidad de nuestro país. Nosotros retornamos con ustedes a estudios. Un diagnóstico técnico, un diagnóstico humano es lo que ha señalado la presidenta electa que se va a realizar. Ha precisado, ¿no?, con detalle que el Perú necesita recuperar el orden en sus calles, en sus instituciones. Informada y la confianza ciudadana. Consolidamos espacios de información y educación electoral mediante el voto informado, los debates electorales, reforzamos la fiscalización con herramientas de monitoreo como los dashboards de JNE Fiscaliza
Incorporamos soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial, como el EXIA, para fortalecer la función jurisdiccional y el análisis de información, y desarrollamos nuestra labor con estricto respeto a la Constitución, a la ley y a la voluntad soberana del pueblo peruano. Primera dama a los 19 años, congresista a los 31, candidata presidencial por primera vez a los 35 y presidenta electa a los 51 años. Desde su primera aparición al lado de su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, Keiko Sofía Fujimori Gucci ha sido una de las protagonistas de la política peruana por más de 3 décadas. Mayor entre 4 hermanos, Keiko Fujimori nació el 25 de mayo de 1975. Tuvo una niñez y adolescencia tranquila hasta que Alberto Fujimori decidió postular a la presidencia en 1990. Desde ese momento, tuvo que responder las preguntas de los periodistas. Pues hijo, mire, le voy a presentar Keiko Sofía. Dicen que tú confiabas en tu padre. Sí, desde el principio. ¿Por qué? No sé, porque creo que su capacidad hacía que, o sea, yo pensaba, ¿no? Desde un principio, porque él es un hombre muy capaz. En 1994, Keiko Fujimori se convirtió en la primera dama más joven de América, luego de que Alberto Fujimori apartó del cargo a su madre, Susana Iguchi, en medio de denuncias de esta última contra el gobierno de su esposo. En los años siguientes, alternó sus estudios universitarios con actividades protocolares como primera dama. En noviembre del 2000, se encontraba en Perú cuando su padre renunció desde Japón a la presidencia y dejó Palacio de Gobierno cuando el Congreso aprobó su vacancia. En el 2002 viajó a Estados Unidos y conoció a Mark Vito Villanella, con quien contrajo matrimonio en 2004 y con quien tiene 2 hijas. 18 años después de las nupcias, la pareja anunció su separación. Cuando el país se preparaba para el proceso electoral del 2006, Keiko Fujimori se presentó como candidata al Congreso por el partido Alianza por el Futuro. Obtuvo más de 600.000 votos preferenciales y fue la legisladora más votada. En 2011 postuló por primera vez a la presidencia y pasó a la segunda vuelta al frente del partido Fuerza 2011, pero quien se impuso fue Ollanta Humala. Como candidata de Fuerza Popular, partido que preside desde el 2013, nuevamente perdió en segunda vuelta en las elecciones del 2016, esta vez frente a Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, su agrupación obtuvo una bancada de más de 70 congresistas, lo que la mantuvo como una de las protagonistas políticas del quinquenio posterior. Le deseamos mucha suerte al señor Kuczynski y a sus aliados de campaña, que como corresponde, estoy segura, sabrán mantenerse como aliados de gobierno durante los próximos 5 años. Desde el 2017, An election too close to call. 51-year-old Keiko Fujimori of the Popular Force Party has led the polls throughout the race. The daughter of the late former President Alberto Fujimori hopes she will finally win the bid. She's running for the 4th time. Se necesita contar. Whatever the result may be, we will accept it and we will urge our opponent to do the same. He said that he will respect the official result and that will come only after 100% of the tally sheets have been counted. The race has been neck and neck throughout the campaign, with leftist candidate Roberto Sánchez from the Together for Peru. ¿No? La justicia y que den la cara. Esa es mi primera recomendación que yo doy. Lo segundo es que eventualmente también se tomará públicamente a Rafael. Cumplirá con mantener un rol de neutralidad. Respecto a las marchas programadas para hoy, pidió a la ciudadanía que no se deje llevar por narrativas que dividen a los peruanos. En ese contexto, invocó a respetar la propiedad privada e instó al candidato. Público, estos buses, por ejemplo, en estos momentos está pasando un bus de la empresa Etupsa 73, vehículos particulares, un bus de la Policía Nacional se está acercando también, siguiendo de cerca esta movilización. Nos vamos a retornar en cualquier momento. Por ahora no ha ofrecido declaraciones el candidato presidencial Roberto Sánchez. Directo, en directo, RPP.
Muy bien, Alex, estamos viendo allí las imágenes para quienes nos siguen por la multiplataforma. Mientras tanto, el candidato Roberto Sánchez. An election too close to call. 51-year-old Keiko Fujimori of the Popular Force Party has led the polls throughout the race. The daughter of the late former president Alberto Fujimori. ¿Dame tu DNI ya está? Sí. Fujimori. Hablando, muy bien, muy bien. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Ya. Ahora es the election of the presidente, votación elected presidente. Ahora dos, una es the Fujimori, Keiko, the outros is another. So you all here to join it. ¿Está bien?